El impresionismo fue un movimiento pictórico que surgió en Francia en el último tercio del siglo XIX como reacción por parte de un heterogéneo grupo de jóvenes artistas ante el conservador arte oficial de los salones que permanentemente rechazaba sus obras. Estos artistas se agruparon en torno a la figura de Edouard Manet, pintor permanentemente rechazado por la crítica oficial, y trataron de realizar una pintura moderna y opuesta al arte burgués de la época, que mantenía un férreo control sobre el arte a través de los salones y de la crítica oficial. El término impresionismo lo empleó por primera vez y de un modo peyorativo el crítico Louis Leroy ante la obra de Claude Monet, Impresión, Sol naciente, expuesta en la primera exposición del grupo realizada en 1874. Manet, considerado como predecesor del movimiento, fue un pintor procedente del realismo y permanentemente rechazado en los salones oficiales, tanto por su amplia pincelada muy marcada y de aspecto inacabado, como por los contrastes de colores sin apenas graduaciones tonales en sus obras y renunciando al modelado tradicional y a la perspectiva establecida en el Renacimiento, y muy especialmente por lo escandaloso de sus temas para la bienpensante sociedad de su época. Su famoso Desayuno en la hierba de 1863 e inspirado lejanamente en el concierto campestre de Giorgione, provocó un auténtico escándalo. Su atrevimiento y su ejemplo le convirtieron en un modelo a seguir por parte de los pintores más jóvenes que deseaban renovar el lenguaje pictórico, sometido a los estrictos cánones académicos y cuyas obras tampoco podían ser expuestas como las de Manet. Estos jóvenes artistas querían crear una pintura acorde con la sociedad de su tiempo, que estaba viviendo los vertiginosos cambios inducidos por la Segunda Revolución Industrial. En este periodo surgió un gran interés por el tiempo y por la fugacidad como experiencias vitales, lo que se reflejó en el intento de estos artistas por captar el instante. Por otra parte, los avances de la industria química permitieron el desarrollo de pinturas sintéticas en tubo que facilitaron la labor de los nuevos artistas, así como los caballetes plegables y el ferrocarril que les permitía acercarse a la naturaleza. También estuvieron muy influenciados por los avances de la física, el estudio de la luz y la teoría del color, así como por la fotografía, que permitía la captación del instante fugaz y también encuadres muy novedosos. Frente al academicismo de los salones, estos pintores admiraban aspectos de la tradición pictórica, tales como el interés por el color y la luz de la pintura veneciana y la capacidad de Velázquez y de los pintores holandeses por captar sensaciones atmosféricas mediante manchas de color y una pincelada muy libre. También se vieron influidos por Goya en obras como La lechera de Burdeos y por pintores como Delacroix y su uso libre y expresivo del color, y muy especialmente por los paisajistas ingleses como Turner y Constable y los paisajistas de la escuela de Barbizon. Estos pintores continuaron con la actitud rebelde del realismo y para ellos cualquier tema podía ser objeto de representación artística, pero fueron más allá, pretendiendo captar ante todo la fugacidad de la realidad, el instante. Una moda que les influyó mucho fue el japonismo, por su vibrante colorido, el uso de tintas planas y su renuncia a los modos tradicionales de representación espacial. Por otra parte, la proliferación de museos particulares y de galerías de arte, y muy especialmente la aparición de la figura del marchante, impulsó la actividad de estos pintores modernos, liberándoles de la tiranía de estar sometidos a la academia y los salones oficiales. En este contexto, en 1874, jóvenes pintores como Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne, Degas y Morisot, hartos de verse excluidos sistemáticamente de los salones oficiales, decidieron organizar una muestra pública de sus obras en el estudio del fotógrafo Nadar, que se convirtió en la primera exposición impresionista. Estos autores sorprendieron a la sociedad de su época, y aunque cada uno tenía su propio estilo, todos tenían en común su contemporaneidad, tratando de no pintar nada que tuviera que ver con el pasado
y rechazando captar la realidad como algo racional y objetivo en el taller del pintor, al modo tradicional. Su interés se centró en captar la realidad en su fugacidad e inmediatez, tratando de incluir en la pintura el tiempo, el instante, la impresión fugaz y representar la percepción visual del autor en un momento determinado. Por ello, la gran protagonista de la pintura impresionista fue la luz, que es quien conforma los objetos tal y como son percibidos y es quien crea la impresión momentánea que el artista trata de reflejar en el lienzo, estando supeditados a ella tanto la forma como el color. Esto les llevó a desinteresarse por un tema concreto en el cuadro, centrando su interés solamente en el estudio cambiante de la luz y su incidencia y reflejos en los objetos, no importando realmente el tema representado, sino tan solo las variaciones lumínicas y cromáticas que experimenta. Así, como llegó a hacer Monet en sus famosas series sobre la Catedral de Rouen, la Estación de Saint-Lazare o los Almiares, llegaron a realizar series con versiones de un mismo motivo captado en diferentes estaciones, horas del día o condiciones climatológicas, en un intento por captar lo fugaz. Para captar esas fugaces variaciones de la luz, la principal herramienta del pintor impresionista es el color, que lo aplica sobre el lienzo, pero de un modo totalmente novedoso. Para poder captar el impacto de la luz en los objetos, la pintura debía realizarse al aire libre, dado que era imposible recrear el impacto de la luz en los objetos en el taller. A esto contribuyeron los nuevos medios de transporte de la revolución industrial, el invento del caballete portátil y el desarrollo de las pinturas sintéticas al óleo y envasadas en tubos de estaño, muy fácilmente transportables. Para congelar la fugacidad del instante y de los efectos lumínicos y atmosféricos, emplearon una técnica rápida, aplicando el color en manchas y conformando las formas en el lienzo reflejando la impresión momentánea. La pincelada es vibrante y corta para que el artista pueda captar la fugacidad del instante, en ocasiones muy pastosa. Los pintores impresionistas aplicaron las modernas teorías de la descomposición de la luz y los descubrimientos de Rouault y de Chevreul, y por ello solían pintar empleando manchas de color sueltas, normalmente en colores puros y sin mezclar en la paleta, yuxtaponiéndose las pinceladas de color unas junto a otras y realizándose la fusión de los colores en la retina del espectador, no en la paleta del pintor. Habitualmente emplearon una paleta de colores clara, muy luminosa y vibrante, acentuada por las posibilidades de los nuevos pigmentos sintéticos, y en cambio no solían emplear el color negro, dado que no existe en la naturaleza, y daban color a las sombras mediante el uso de colores complementarios muy oscuros. Ante la necesidad de captar el instante, los trazos dejaron de ser minuciosos, dando a la pintura impresionista una sensación de abocetamiento, diluyéndose las formas y difuminándose los contornos, desapareciendo también la línea que era sustituida por vibrantes manchas de color. Estos pintores se desinteresaron por aspectos tradicionalmente básicos de la pintura occidental desde el 480, como la perspectiva y el modelado, dado que lo que les interesaba era el estudio fugaz de la luz sobre los objetos y no la tradicional mímesis de la realidad. Por ello, su pintura suele tener un aspecto plano y bidimensional, en parte por influencia de la estampa japonesa, y renunciaban al modelado tradicional mediante el claroscuro y lo sustituían por una yuxtaposición de manchas de color. Estos pintores también abandonaron los sistemas académicos de composición, en parte influidos por la moda del japonismo y en parte por los nuevos encuadres que permitía la fotografía, optando por encuadres muy atrevidos, normalmente asimétricos o casuales, y llegando a recortar las figuras y los objetos y empleando incluso picados y contrapicados. El impresionismo fue revolucionario entre otros aspectos, dado que los temas representados dejaron de tener importancia para el pintor, convirtiéndose en meros pretextos para captar la impresión de las fugaces variaciones de la luz. En una pintura
con valores puramente pictóricos, ya no es importante hablar del tema, sino tan solo del motivo, lo que supuso una ruptura fundamental en la pintura occidental, en la que el cuadro se fue convirtiendo poco a poco en una realidad en sí misma y sin referencia al mundo exterior. Por ello, en la pintura impresionista, desaparecieron los tradicionales temas históricos, religiosos, épicos, mitológicos, así como las pasiones y ensoñaciones románticas, puesto que la instantaneidad de la luz tan solo podía captarse pintando la vida cotidiana contemporánea. Por ello, la mayor parte de las escenas representadas eran fragmentos fugaces de la vida cotidiana de su tiempo, paisajes, ciudades, personajes divirtiéndose en cafés, teatros, cabarets, carreras de caballos, bailarinas, etc., así como elementos de esta nueva sociedad moderna en la que viven, como estaciones de ferrocarril, bulevares, calles bulliciosas y animadas, todo con una cierta sensación optimista y de vida desenfadada.